La idea es justamente tratar de ver qué es lo nuevo, así como fue un placer escuchar a María hablando de cuáles son las novedades en hepatitis autoinmune. Vamos a tratar de ver cuáles son los cambios que estamos introduciendo en el manejo de los pacientes con colangitis biliar primaria y definitivamente esto nos saca de la zona de confort. Las guías nos han avalado todo este tiempo a que ante la presencia de colestasis bioquímica, ante el hallazgo de un anticuerpo antimitocondrial o posteriormente la incorporación de otros anticuerpos vinculables al contexto de la CBP, estábamos habilitados para avanzar con ese paciente sin mayores definiciones en la posibilidad de que iniciara la que, por cierto, es la droga de primera línea absolutamente, que es el uso de soxicólico. Ahora, en ese sentido, los últimos años nos han marcado la necesidad de entender que no todos los pacientes con CBP son lo mismo. No es lo mismo ser mujer que ser hombre con esta enfermedad, no es lo mismo las razas, no es lo mismo debutar ya en fase cirrótica con una mayor o menor carga de inflamación o de ductopenia. Entonces, en función de eso, ya nos jerarquiza que no es un 1 más 1, 2 la ecuación de estos pacientes, sino que hay que estratificarlos claramente en forma fenotípica para identificar los distintos subgrupos y entender que esto tiene un valor pronóstico claro. Ahora, ante tantas variables, en nuestra práctica, sentados frente al paciente, ¿cuáles son nuestras formas más concretas de valorar el riesgo? Bueno, definitivamente podemos empezar por ver primero si es un paciente joven o no lo es, ya que sabemos que los jóvenes se vinculan a más carga inflamatoria y a mayor progresión, y cuál es su grado de fibrosis al momento de iniciar. Esto sabemos va a impactar en su respuesta al UTCA y sabemos concretamente las implicancias pronósticas que tiene. Esto quedó muy claramente demostrado en múltiples estudios, pero sobre todo en las líneas desarrolladas por los equipos franceses y los ensayos multicéntricos, donde hay una relación lineal entre lo que son los valores de la astografía y el riesgo de muerte o trasplante. ¿Me escuchan bien o está habiendo algún problema? No, se te escucha bien, Alejandra. Se te escucha perfecto. Dentro de todas estas valoraciones un parámetro en particular que es de fácil obtención, que es cuál es la respuesta que los pacientes presentan al UTCA al mes 12 de estar tratados con dosis adecuadas. Y esto ha probado ser una adecuada herramienta, ya que la presencia de una respuesta incompleta es un determinante potente de evolución. Esto ustedes lo pueden ver bien representado en la cohorte francesa, donde claramente define el respondedor versus el no respondedor, la chance de sobrevida libre de trasplante, y este impacto persiste incluso independientemente del estadio basal de la enfermedad. Acá ustedes pueden ver hasta qué punto la respuesta y el grado de fibrosis tienen esta capacidad de combinarse y definir al grupo de máximo riesgo, que es aquel que teniendo fibrosis avanzada no responde, y eso lo pone en una situación del peor pronóstico. Ahora, la pregunta que uno se debe aplicar, y eso es realmente pertinente siendo que hay tantos distintos conceptos, se han definido más de 16 endpoints de respuesta basados en el grado de anormalidad de los niveles de fosfatasa alcalina, de bilirrubina y de transaminasas. Definitivamente hay muchos de estos más aplicables que otros. Claramente los criterios de París y los criterios de Toronto son los más utilizados por la mayoría de nosotros. Ahora, ¿qué nos definen? Nos definen el tener en mente que prácticamente un tercio de los pacientes van a tener una respuesta incompleta, independiente del endpoint específico que a cada uno de nosotros nos guste más. Entonces, estemos atentos a estos como para definir e identificarlos lo más tempranamente posible. Ahora, como siempre en estos avances, vamos por más. Lo que hemos visto es que este paradigma tal vez deba seguir modificándose a partir de la observación
de que si realmente queremos interactuar en el pronóstico de estos pacientes, ya no debiéramos ir por ciertos niveles de FAL al año, sino concretamente por el haber logrado una fosfatasa alcalina normal y una bilirrubina por debajo no del valor normal, sino incluso por debajo de 0,6, al punto que estos nuevos estándares de bilirrubinas por debajo de 0,6, de fosfatasas alcalinas, debieran ya empezarse a plantear como los objetivos principales a acceder con los tratamientos de los que disponemos. Ahora, en todos nosotros surge esta pregunta. ¿Nos tenemos que sentar a esperar los 12 meses de tratamiento mirando a estos pacientes? Y definitivamente no parece ser la situación. Cada vez hay más publicación. Acá les traje estos resultados que son del Consorcio de Colestasis de Brasil, para que sea algo más cercano a nuestras realidades, donde ustedes pueden ver claramente que lo que pasa al mes 6 es bastante semejante a lo que va a pasar al mes 12. Esto nos habilitaría a empezar a pensar activamente en iniciar segundas líneas en formas más tempranas para revertir sobre todo el pronóstico de aquellos pacientes que ya de partida tienen los criterios de mayor gravedad. Ahora, la pregunta que también debemos hacernos es ¿qué hay detrás de una respuesta incompleta? Y detrás de una respuesta incompleta hay más severidad histológica, esto lo hemos observado nosotros y ha sido observado por varios grupos, hay más proporción de cirrosis, hay más alteración bioquímica y hay este dato tan relevante que identificaron el grupo británico donde la respuesta incompleta se asocia a más actividad de la enfermedad, no medida en histología ni medida en transaminasas o fosfatasa alcalina, sino en términos de proteoma inflamatorio y metabólico, y definitivamente justifica lo que sabemos. Justifica hasta qué punto definir respuesta incompleta habla de más riesgo y de menos sobrevida libre de eventos. Entonces, lo que tenemos que mantener en mente es que ante una respuesta incompleta lo que tenemos es ante nuestro paciente un llamado urgente a la acción y un movernos de este traje cómodo de que todos para todos con el UTCA estamos a un traje a la medida para cada paciente en particular. En ese sentido, no es cuestión de abandonar el UTCA, ya que sabemos que el UTCA aún con no respuesta es mejor que no tenerlo, con lo cual lo que se contempla es el agregado de segundas drogas para potenciar una respuesta que es insatisfactoria. De manera que el algoritmo va a ser iniciar el UTCA a dosis útiles, evaluar la respuesta bioquímica y pensar o en continuar con el UTCA solo o agregarle una segunda línea y redefinir nuestros objetivos. Hoy no están claros cuáles debieran ser esos objetivos y en tanto no los tengamos más claros, iremos por los mismos que cuando empezamos con el UTCA, normalizar la fosfatasa, prevenir los eventos hepáticos, muerte y trasplante y indudablemente mejorar síntomas y calidad de vida. Hemos aprendido mucho. Hemos aprendido las instancias fisiopatogénicas de la CBP, desde una respuesta inmune a una injuria biliar y a un proceso fibrótico, pero claramente no hemos podido interactuar sobre estos distintos puntos con el mismo nivel de éxito. Las distintas drogas inmunosupresoras no mostraron los resultados esperables. Sí hay algunos resultados de interés con la aplicación de budesonide que se asocia a mejoría de marcadores bioquímicos, pero que al momento, al menos evaluada dentro de este ensayo, no mejoró la histología. Hemos observado que aplicando agentes antifibróticos del tipo del Setanaxib, al menos en función de cómo se planteó el estudio, los resultados no serían los esperados en el impacto sobre la fibrosis, pero sí afectaría algunas otras cuestiones que habilitarían a seguir pensando en seguir evaluando estas drogas. Y esto nos deja en la situación que estamos. Modular los ácidos biliares y su circulación enterohepática con todo lo que sabemos que implican los ácidos biliares, con su capacidad de dañar, inflamando, fibrosando y evolucionando a la cirrosis
tanto contra el colangiocito como contra el hepatocito, es la prioridad. Y es una prioridad para la cual tenemos respuesta gracias a esta situación. Se han descubierto y desarrollado líneas de investigación en torno a los receptores nucleares, agentes que controlan un amplio espectro de genes, que son receptores de transcripción ampliamente expresados no solo en el hígado, sino también en el intestino y en las células inmunes, y se han definido 2 targets terapéuticos que han concentrado la mayor parte de la investigación clínica para estos enfermos, que son los receptores, como ustedes saben, FXR y PPAR. A partir de interactuar con estos receptores es que hoy por hoy tenemos un arsenal en el cual estamos tratando de definir la pregunta del millón, cómo actuando sobre estos diferentes targets, con diferentes opciones y en diferentes estadios del desarrollo de la investigación, cómo vamos a poder saber cuál es la mejor opción para nuestro paciente en particular. Y en particular a nosotros, desde Latinoamérica, qué vamos a tener disponible. Y entonces, en ese sentido, siendo que no estamos en el foco de la atención de la industria farmacéutica, es importante saber que la utilización de los fibratos fue el primer paso en el avance hacia segundas líneas efectivas. Y en ese avance hubo un espaldarazo importante a partir del diseño de un estudio en particular, que es el estudio Besurso, que todos conocemos, liderado por los equipos franceses, donde se tomó a los pacientes que no respondían adecuadamente al UTCA y se pretendió, a través del uso de besafibrato durante un periodo de 24 meses, un objetivo muy alto, como era normalizar la bilirrubina, normalizar la fosfatasa, las aminotransferasas y los parámetros de función hepática, y esto, pese a lo exigido del objetivo, se logró en 31% de los pacientes contra 0 en el placebo, con mínimos efectos adversos, como era de esperar, en niveles de creatinina y algo de mialgias no demasiado relevantes ni inmanejables. A esto sumémosle otros desarrollos. Este es un estudio argentino, no de mi grupo, sino del grupo del doctor Sordá, donde cuando se analiza qué pasa histológicamente a estos pacientes, uno ve que hay una mejoría histológica medida al año 5, y esto repercute en lo que muestra la cohorte japonesa, donde impactarían la sobrevida libre de trasplante en una proporción muy importante de pacientes. Lamentablemente, besafibrato no es el fibrato que tenemos todos en Latinoamérica. En el caso de ustedes en particular, ahí en República Dominicana tienen fenofibrato. Fenofibrato es el segundo fibrato más estudiado detrás del besafibrato y ha demostrado su eficacia. No es un agonista pan-PPAR como el besa, es un agonista específico alfa, pero ha demostrado ser efectivo como adyuvante, normalizar la fosfatasa y mejorar la evolución a largo plazo. Ahora, definitivamente el interés, y el interés nuestro en particular, pese a no tenerlas por ahora disponibles, está en qué es lo que se observó en las drogas que se han aprobado. Se han aprobado 3 drogas, una ahora está en reevaluación su aprobación y ha sido retirada parcialmente del mercado, como es el caso del obeticólico. Se han aprobado durante el curso del año el elafibranor y el seladelpar, y si ustedes miran, en todos los casos se tomó para la evaluación aquellos que respondían en forma incompleta, se excluyeron los mismos pacientes, y si miran las características basales, la verdad es que los estudios definitivamente no fueron comparativos, sin embargo son bastante similares, salvo en un dato no menor, que es la proporción de cirróticos, como ustedes pueden ver. Ahora, la evaluación no tomó los mismos criterios que había tomado Corpechot en besafibrato, sino que tomó un objetivo a 12 meses de bajar la FAL por debajo de 1,67 con bilirrubina normal, y ustedes pueden ver acá
cómo los resultados fueron por demás favorables. 46% versus 10 contra placebo para OCA, 51 versus 4 para elafibranor, 61 versus 20. Y esta curva, que para los que tuvimos el gusto de participar de estos ensayos fue lo más impactante de todo, donde la mejora fue absolutamente temprana y rápida. Miren qué curvas muy semejantes para las tres drogas, donde pacientes que no lograban bajar su fosfatasa, básicamente lo lograron en una forma temprana dentro de las 2 y las 4 semanas. Ahora, el otro aspecto a considerar no es solo la bioquímica, sino también un aspecto mayor como es el prurito, y en el desarrollo de prurito es donde apareció una buena diferencial entre las tres. El obeticólico lamentablemente demostró tener un incremento en las tasas de prurito con respecto al basal, que no solo no se observó con seladelpar, sino que en seladelpar el impacto, perdonen, pero salta sola la presentación, el impacto con seladelpar no solo no empeoró el prurito, sino que ustedes pueden ver acá las curvas cuánto lo mejoró. Los resultados no fueron igual de excepcionales que con seladelpar para elafibranor, igualmente esto aún está en evaluación y claramente ejerció efectos muy beneficiosos para aquellos pacientes que partían de prurito severo. En resumen, ¿qué debiéramos decir? Debiéramos decir que nadie duda lo complejos que son estos pacientes, que debemos mantener en mente que un 40% el UTCA no les alcanza, que tenemos nuevas drogas y que hay otras que están siendo evaluadas, pero donde claramente si hay algo que nos tenemos que llevar es que identificarlos tempranamente probablemente sea el aspecto más central. Hay que jerarquizar a aquellos pacientes que ya al momento del diagnóstico arrastran una fibrosis significativa. Hay que anticipar la evolución a 6 meses en base a los datos que vamos juntando, especialmente en aquellos pacientes seleccionados con un mal pronóstico de inicio, y apuntar al objetivo más alto, que no sería la fosfatasa por debajo de ciertos valores, sino definitivamente sería su normalización y el descenso, en caso de ser posible, no ya de la bilirrubina a valores normales, sino por debajo de 0,6. Claramente, lo mismo que planteó María para hepatitis autoinmune, nunca olvidemos considerar etiologías alternativas y no nos encarnicemos si puede haber algún lugar para la duda de que estemos ante enfermedades superpuestas o alguna otra entidad encubierta. Cabe decir que el desafío que tenemos hacia el futuro, aun cuando sabemos esto de que no estamos en el ojo de la industria farmacéutica para que las nuevas drogas estén en nuestras farmacias en el corto plazo, pero nuestro desafío va a definir qué droga de segunda línea, para qué paciente y en qué momento debemos iniciarla. Esa va a ser nuestra elección. Muchas gracias a todos ustedes.